El Salvador, tierra de volcanes, tierra de leyendas, tierra de misterios. Desde tiempos ancestrales, historias de luces extrañas en el cielo se han tejido en la cultura salvadoreña. Pero en las últimas décadas, algo ha cambiado. Esta semana la luz del misterio se traslada a San Salvador para hacer un especial sobre los grandes casos OVNI en El Salvador y con la ayuda del investigador Omar Romero, como los avistamientos han aumentado y muchos apuntan a un punto en común, los volcanes. ¿Qué hace que estos colosos de fuego sean tan atractivos para lo desconocido? ¿Son portales a otras dimensiones? ¿Puntos estratégicos de observación para visitantes de otros mundos? Las preguntas abundan, pero las respuestas se esconden en la bruma del misterio. El Salvador se ha convertido en un punto caliente ufológico a nivel mundial. Las redes sociales bullen con fotos y videos de objetos inexplicables surcando los cielos, especialmente cerca de los volcanes. Y los testimonios de los testigos, humildes campesinos, amas de casa, hasta profesionales, coinciden en la rareza de lo observado. En la sombra de estos volcanes se viven experiencias que desafían la lógica y la razón. Don José, un agricultor de la zona del volcán de San Vicente, relata cómo una noche, mientras regresaba a su casa, vio descender una luz brillante del cielo. El miedo lo paralizó, pero la curiosidad lo impulsó a acercarse. Asegura haber visto seres extraños, con grandes cabezas y ojos almendrados, que lo observaban con atención. Doña María, residente cerca del volcán de Izalco, cuenta una historia similar. Una noche, mientras dormía, fue despertada por una luz intensa que entraba por su ventana. Al asomarse, vio un objeto discoidal flotando sobre el volcán. La experiencia la dejó marcada, y desde entonces se ha convertido en una ferviente creyente de que no estamos solos en el universo. Estas historias, aunque difíciles de comprobar, forman parte del folclore ufológico de El Salvador. Son el pan de cada día en los pueblos cercanos a los volcanes, y se transmiten de generación en generación. En este escenario de misterio, surge la figura de Omar Romero, ufólogo salvadoreño que ha dedicado su vida a investigar estos fenómenos. Omar Romero ha recopilado cientos de testimonios, analizado fotografías y videos, e incluso ha realizado vigilias en las faldas de los volcanes, buscando respuestas a este enigma. Según sus investigaciones, la actividad OVNI en El Salvador ha aumentado considerablemente en los últimos años. Omar Romero cree que los volcanes podrían ser puntos energéticos que atraen a estos seres. Es como si los volcanes fueran faros en la noche para ellos, afirma. Omar Romero ha presentado sus hallazgos en congresos internacionales de ufología, y su trabajo ha sido reconocido por otros investigadores del fenómeno OVNI. Millones de seres cuentan haber vivido experiencias y encuentros con extraños visitantes. Estas experiencias hacen que sus vidas y su visión sobre todas las cosas cambie por completo. ¿Por qué los volcanes? Es una pregunta que intriga a ufólogos, científicos y curiosos por igual. Algunos sugieren que la intensa energía geotérmica de los volcanes podría ser utilizada por naves extraterrestres como combustible o fuente de energía. Otros plantean que los volcanes podrían ser portales dimensionales, aberturas en el espacio-tiempo que permiten el tránsito entre diferentes dimensiones o incluso universos.
La ciencia aún no tiene respuestas para estos enigmas, pero lo cierto es que El Salvador, con sus imponentes volcanes, se ha convertido en un punto de encuentro entre lo conocido y lo desconocido. Esta semana, viviremos una experiencia única desde El Salvador en un live especial, donde descubriremos un lugar donde la realidad supera la ficción y donde el misterio se respira en el aire, tan denso como el humo volcánico. Vamos ya a la búsqueda de los grandes casos ovnis de El Salvador. Y descárganos cada semana en iBooks, Spotify, iTunes, Amazon y YouTube. Síguenos en las redes sociales, Facebook, Instagram, X, Twitter y TikTok. Y vive el misterio en el programa más veterano de la radio en español, La Luz del Misterio, con 31 años de emisión. Gracias por estar ahí al otro lado desde más de 65 países del planeta. Comenzamos una nueva experiencia única de comunicación, nuestra segunda Luz del Misterio que hacemos desde este país increíble que es El Salvador. Además, repetimos, un invitado muy especial. Yo creo que es el que más sabe en El Salvador sobre el fenómeno OVNI. Ahora nos comentará porque yo creo que lleva pues, cerca de 40 años investigando, o incluso desde la infancia se podría decir. Bienvenido, Omar. Es un auténtico placer tenerte de nuevo. Me dices no sé si fue recíproco, pero una gran vibración positiva a la que recibí en la anterior experiencia, en el 2021, que todavía estábamos en pandemia. Han pasado ya 4 añitos. Increíble. No, el tiempo ha entrado en un lapso raro porque todo está pasando tan rápido. Y me imagino pues es tema de la frecuencia planetaria que está elevándose y que de alguna manera lo percibimos a través del tiempo, porque no solamente nosotros, sino que los niños también perciben de que el tiempo está pasando rápido. Así que para mí es un gusto verte de nuevo, Julio. Veo que estás muy bien, así que gracias por la invitación de nuevo. Gracias a ti. Vamos a nuestros temas. Sí, claro. Y yo creo que es interesante. Yo decía antes que llevabas, no sé, casi 40 años. 40 años. Sí, lo que pasa es que tú creo que desde la infancia lo comentas en algún sitio. Adolescencia. En tu adolescencia ya la inquietud era máxima. Y bueno, había un mundo que te rodeaba, que te afectaba como podía afectarle a todos, me imagino, que era ese mundo negativo, esa vibración que tenía en aquellos momentos que era terrible, con las maras, con las circunstancias negativas que vivía el país. Me imagino si viviste la guerra, lógicamente, y los bombardeos que había aquí entre un lado y otro. Y bueno, era un tema. Gutiérrez hablaba también aquí cuando hemos hablado de él y era terrible. ¿Cómo fue tu experiencia? Era un tema de inseguridad total, pero esta vez, digamos, enfocada en un conflicto social. Yo estaba en la edad en la cual la mayoría de jóvenes se incorporaban a la guerrilla, o el ejército te buscaba para incorporarte a la fila del ejército. Entonces viví esa época que fueron como 4 o 5 años de incertidumbre hasta que comencé a trabajar. Entonces había movimientos por la conciencia que al final eran como apéndices de la guerrilla, y las iglesias promovían ese tipo de reuniones entre jóvenes para hacerles conciencia de las diferencias que había acá en el país y por las cuales había que luchar. Esas diferencias, Julio, siguen sucediendo. Siempre habrá alguien que tenga más capacidad adquisitiva y alguien que no haya nacido en cuna de oro. Entonces, el tema es de que muchos de los que entraron en ese conflicto después vinieron a ser gobernantes de este país y llegaron solo a enriquecerse. Y la población siguió sufriendo todo ese tema. Pero nosotros durante el conflicto armado, siempre yo ingresé al grupo Rama y siempre hicimos campamentos. Y tuvimos un proceso de preparación de, unos 6 meses, digamos, a 8 meses, estudiando diferentes temas del ser humano, como, las energías, los chakras, las dimensiones, las capacidades del ser humano. Y el objetivo era llegar a un contacto con estos seres. Entonces, imagínate tú, ¿verdad? El escenario de una guerra, pero mi preocupación era la vida extraterrestre. O sea, son 2 temas opuestos totalmente. Pero sí, desde esa época empezamos a asistir a campamentos, a reuniones. Yo sigo organizando campamentos. Fuimos el 15 y 16 de marzo. Hablaremos de ello al final, porque me gustaría que hablaras, me imagino que hablarás con miles, ¿no?
Sí, con Miles, que es el movimiento por la integración de la luz en El Salvador, sí. Luego hablaremos largo y tendido sobre ese tema, esa cuestión que me parece Ok. importante. Sí, quería preguntarte, ir un poco camino por camino sobre distintas experiencias que tú has vivido. Creo recordar que tú viviste 15 días en la selva de Nicaragua Sí, y que fue toda una experiencia, ¿no? sí. No sé si la has contado mucho. Aquí no hemos hablado en la Luz del Misterio sobre ella, pero lo he leído en cosas que Ok. he visto tu trayectoria. Cuéntame un poco cómo fue esa experiencia. Bueno, en el 2000, no recuerdo ahorita exactamente cuándo recibimos la invitación. Porque fue conviviste con Rama, con un Sí, grupo indígena que se llamaba Rama, ¿no? ok, el tema es de que el grupo de contacto llamado Misión Rama, que fue dirigido, digámoslo así, por los hermanos Paz, porque fue Carlos y Sixto Paz, bueno, inundó Latinoamérica. Definitivamente fue desde los 80s, fueron 5 o 6 años que inundó, o casi una década, que inundó el deseo de las personas de conocer sobre este tema y de pertenecer a un grupo serio, donde se estudiara el tema. Entonces, esa dinámica terminó allá por el año 92, cuando Sixto dijo de que la misión Rama terminaba. Sí. Y dijo esto porque yo creo que algunos dicen que en realidad fue un tema que él decidió porque los grupos estaban muy descontrolados. Sí, me acuerdo de esa etapa. Y había muchos intereses personales. Bueno, nosotros seguimos trabajando en diferentes corrientes y en el 2011 recibimos una invitación por parte de la Hermandad Blanca. ¿Cómo fue eso? Bueno, un amigo que ya falleció, que era un militar del ejército nicaragüense, primero fue guerrillero, después se convirtió al ejército nicaragüense, después pasó a ser un contactado. O sea, Curioso. Imagínate qué cosa más rara, ¿no? Él entró a la misión Rama en los 90s y, sin embargo, él desde su adolescencia había tenido encuentros, avistamientos, había visto bajar una nave en un operativo militar en Nicaragua. Entonces fue un tema, lamentablemente Eduardo falleció y creo yo que mucho fue por problemas digestivos y un tema que él no supo controlar. Bueno, él nos dijo a todos los que estábamos en contacto en Centroamérica de que había recibido una invitación para ir a activar, porque sucede que el ser humano es como una antena de acupuntura, como una aguja de acupuntura. Cuando nosotros estamos en el lugar adecuado y hacemos la vibración adecuada, el entorno adecuado, nosotros podemos activar situaciones, podemos incluso recopilar información a nivel mental, a nivel experiencial. Entonces él nos dijo de que había recibido esa invitación de parte de los seres de la Hermandad Blanca, que vienen a ser una especie de sacerdotes o personajes de muy alta vibración y alto conocimiento, descendientes de la Atlántida. Entonces, él lo recibió a través de una psicografía, que es el fenómeno de la escritura automática. Tú debes estar muy familiarizado con eso. Entonces, le dicen de que, pues, que invitaban a los hermanos más comprometidos a un ingreso, a un retiro de la Hermandad Blanca en Nicaragua. Donde comentabas que había una ciudad subterránea que posiblemente pudiera ser de la Atlántida, ¿no? Bueno, en realidad todavía está ahí, es algo que está soterrado. Y en ese periplo que fuimos, bueno, 5 días río arriba, 5 días en la comunidad de los indígenas Rama y 5 días de regreso, 15 días que estuvimos compartiendo con ellos y teniendo experiencias donde las visiones que tuvimos fue esa, de que hace miles de años esa zona de Centroamérica estaba inundada, era lecho marino. Y ahí había una especie de pirámides que nosotros las vimos, o sea, hay fotografías donde son unos basaltos, imagínate tú unos postes de cemento apilados en forma de pirámide. Entonces, en las visiones que nosotros tuvimos, o la información que recibimos es de que esa zona era de la Atlántida, era parte de la Atlántida, y que hubo un conflicto con seres extraterrestres, y que esas pirámides de basaltos las ocupaban para cargar de energía sus naves. Curiosamente, casi todas las pirámides que vimos están estalladas, están partidas por la mitad, entonces como que fueron parte de un conflicto.
Bueno, tuvimos un sinfín de experiencias y sí, ha sido una de las experiencias más difíciles que yo te ha tuve. marcado, según comentas en algún Es que yo hoy, luego que voy hacia atrás hace 12 años y digo, ¿cómo fue eso? Que nos decidimos ir a un lugar donde está la barba María. Tú sabes que es la culebra más venenosa, la más letal en zonas tropicales. Hay jaguares, hay tapires, hay culebras, la boa constrictor. Entonces, ¿cómo nos fuimos nosotros con esa certeza de que no nos iba a pasar nada, siendo gente de ciudad? Muy inhóspito, como fue. Claro, la llamada fue extraña. Sí, siendo gente de ciudad, que ninguno de nosotros ha sido campesino. Tal vez Eduardo, porque estuvo en el ejército, conocía un poco más el entorno. Entonces, allí hicimos vocalizaciones, trabajos de energía, recibimos información, y Eduardo tuvo un encuentro con 2 seres de la Hermandad Blanca, donde en esencia el mensaje era de que aún los grupos no estaban preparados para entrar en un contacto directo con ellos, porque había todavía mucho ego, francamente. En esencia es mucho ego. Entonces, bueno, el hecho de romper esa barrera, de ir a meternos a una selva virgen durante tanto tiempo, fue una de las experiencias más duras que yo he vivido, definitivamente. ¿Hace 12 años? Sí, hace 12 años. Más joven era. Sí. Y no tendrías más agilidad. Pero bueno, fue, según lo que nos cuentas, con todo ese lugar inhóspito, bueno, fue toda una experiencia. Y si además hubo contacto, pues sería algo fascinante. Sí. Luego, pues seguimos el camino porque tuviste otra gran experiencia en un lugar pendiente para mí, a pesar de que conozco Perú, no sé si lo suficiente, pero es un lugar pendiente para mí, el lago Titicaca. En el lago Titicaca también estuviste. Bueno, sí, es que en el lago Titicaca estuve, pero en un campamento donde no tuvimos experiencias. La experiencia del encuentro que tuve con un ser de las estrellas fue en el desierto de Chilca. Sí, sí. No sé qué periodo estuviste en el desierto de Chilca. 2011. 2011. Sí. Porque la aventura se inicia el sábado por la mañana en Lima. Somos más de 120 personas, con alrededor de 40 periodistas de diversos países. 2 ómnibus nos conducen al sur de la capital, en pos de una experiencia increíble. Al cabo de poco más de una hora, comenzamos a internarnos en la quebrada de Santo Domingo de los Olleros. Finalmente, llegamos al escenario del encuentro. Se trata de una explanada desértica en medio de la quebrada, un paraje remoto y solitario, donde ahora se centran las crecientes expectativas de los hombres de prensa. Yo pienso que esta noche vamos a tener un gran acontecimiento aquí y lo vamos a disfrutar muchísimo. Creo que sí, creo que va a haber un fenómeno, creo que le van a responder los guías al Sixto y que todos nosotros nos vamos a beneficiar. 2 horas después, los miembros del grupo Rama inician sus prácticas. Son vocalizaciones de palabras clave, ejercicios de relajación y meditación con miras al contacto con seres extraterrestres. En el transcurso de la tarde continúan los ejercicios y prácticas. Sin embargo, la atención está centrada en el advenimiento de la noche. Según el mensaje recibido, esta noche, muy tarde, estos supuestos seres extraterrestres nos ofrecerían el avistamiento de una de sus naves espaciales. La espera sí rinde frutos. Nosotros vimos y un fotógrafo profesional captó esta luz que se desplazaba por sobre los cerros y que al día siguiente estaba en primera plana de un diario local. Lo noté bien cuando ya termina de llegar al extremo del cerro y se eleva. Este periodista argentino lo vio también. Avanza, desaparece y luego va descendiendo y después desaparece. Nuestro camarógrafo registró también luces de diversos colores y movimientos erráticos. Para Sixto Paz, una demostración de que el contacto existe. De que ese contacto está vigente y que el mensaje es real, un mensaje alternativo y de esperanza para este mundo. José Grey, Noticias 23, esta noche. Venga, por favor, venga. Hágame caso y vamos allá, por favor. Hacia allá, bien usted. Por favor. Una amiga, 3 periodistas más, mi camarógrafo y yo, vimos este espectáculo. Eran luces intermitentes que formaban una figura ovalada.
La distancia era de unas 5 millas, moviéndose lentamente hacia los cerros. Los colores eran verde, rojos, azules y blancos. El fotógrafo Sergio Pentón mantuvo el lente de su cámara abierto con alcance de 14:1. Nos aseguran que lo que vimos fue una nave exploratoria. Sí se pudo ver el objeto completamente lleno de luces y el periodista de Expreso que tomó con teleobjetivo pudo ver que debajo del objeto, de un color rojo, había otras luces y caían como una especie de estrellitas. La noche del día 26 fue la clara confirmación para aquellos sobre todo que confiaron en la misión Rama de que el contacto era real, de que no estamos solos. ¿Qué fue lo que vimos? Yo creo que fue un platillo volador. Pero yo no puedo decirle a la gente vi un platillo volador. ¿Por qué no se lo podemos decir? Porque yo vi una luz intermitente que subía y bajaba y que no es algo que uno ve todos los días. La forma tan desigual como se desplazaba realmente me impresionó porque, o sea, tiene que ser otra cosa. Era una cosa de otro mundo, una cosa que me han dejado con mucha alegría y mucha paz. Sí, lo que yo vi me convenció que puede haber vida en otros planetas. Anteriormente, cuando Sixto Paz se dio a conocer, que estaba con Juanjo Benítez, fue mucho anterior, fue en los años 71, 72. Tú fuiste después, ¿no? Sí. Que es donde yo creo que salieron un montón de gente como Ricardo González y todos estos. ¿De dónde? De esa experiencia de Chilca en esa época. No, Ricardo ya estaba. Ya estaba antes. Es que Ricardo González comenzó, él estuvo en Rama como un año. Él se interesó mucho por la filosofía Rosacruz. Y esto, él siempre ha sido un buscador como yo, porque siempre ha andado buscando. Entonces, luego de unos años, él con su grupo decidió, digamos, salir de la estructura Rama y empezó su periplo por todo el mundo. Pero sí, todos nos conocimos. O sea, Luis Fernando Mostajo, que es boliviano, no sé si lo conoces, Sixto Paz, Ricardo González, ¿quién te podría decir más? Bueno, Charlie Paz, que es el hermano de Sixto. Todos como pertenecemos a más o menos contemporáneos, ¿verdad? El más joven es Ricardo, que tendrá sus 50 y algo de edad. Entonces, todos entramos, nos conocimos, estuvimos juntos en un encuentro en República Dominicana también. Y fue, o sea, cuando tú ves a esta gente, sentís que es tu familia, los sentís tan cercanos aún a la distancia, ¿no? Entonces, fue una camada que surgió del grupo Rama, definitivamente. Y después luego cada quien tomó diferentes. Llévanos trasladarnos a ese recuerdo, en 2011, te fuiste a Chilca. ¿Por qué te fuiste a Chilca? Aunque tú ya tenías vivido información con Sixto Padwell. Sí. Y bueno, ya teníamos muchísima de los años 70. Es que yo digamos que en los 90s, yo estuve en un grupo de filosofía maya, porque dejé la misión Rama porque no habían grupos acá, y estuve en un grupo de filosofía maya, que todavía pertenezco al grupo de filosofía maya, vamos a las ceremonias y todo eso. Entonces en el 2000 me conecto con una información de Bolivia, con Luis Fernando Mostajo. Por alguna razón llegó internet, ¿verdad? Entré en contacto y dije, yo tengo que ir, porque era una reconexión con el grupo Rama. Entonces fui a Bolivia, conocí a Luis Fernando, fuimos al campamento al Titicaca, luego fuimos al Valle Sagrado de los Incas. Bueno, hicimos campamentos, sí, siempre hemos tenido avistamientos y todo. Y ahí fue donde yo retomé la fuerza para abrir grupos aquí en el país. Y empecé a abrir grupos, abrí 2 grupos de contacto, y de ahí empecé de nuevo con ese tema, ¿no? Empezar a abrir grupos de contacto, hacer campamentos, dar charlas, conferencias desde el 2000 para acá. Y ahí viviste una experiencia. ¿A dónde? En Chilca. Sí. En Chilca. ¿Cómo fue la experiencia? Porque me gustaría conocer un poco cómo fue esa experiencia de contacto, porque algo te ocurrió y también con una piedra. Sí, por eso sí. Es que estábamos en el desierto de Chilca, estuvimos 5 días. Ahí por el 3er o 4.º día nos entregaron un cuarzo a cada uno y nos dijeron, bueno, es hora de una experiencia que se llama retiro silente. Entonces tú te vas solo en medio del desierto, escoges un camino, caminas lo que tú querrás y llegas a algún lugar, y la experiencia era enterrar ese cuarzo en la arena y darle gracias a la Madre Tierra, ¿verdad? Por tanto que le quitamos, la contaminamos,
y esto pues es un regalito, ¿verdad? Entonces, yo estaba en eso. Yo caminé, es decir, empezó como a las 5 de la tarde a caminar a las montañas del desierto, donde tu corazón te dijera, porque ahí todo es igual, todos son lomas, dunas. Entonces, yo me metí en medio de las dunas y en un momento sentí que ahí era el lugar, empecé a hacer una oración y vi un objeto blanco redondo que iba flotando en la cresta de la loma, que estaba a unos 200, 300 metros de mí. Iba flotando y se quedó estacionado. Yo dije, bueno, es una canepla. Tú sabes que le llamamos caneplas, hoy le llaman plasmoides, o le llamamos drones, que son objetos de ellos que andan ahí. Bueno, el objeto se quedó estacionado en la cresta de la loma y yo terminé mi oración. Entonces me gustó que en el cielo unas nubes formaron unas manos. La luz del sol pegaba en las nubes y se veían como que eran manos, como recibiendo la ofrenda. Entonces ese momento me tocó mucho a mí, yo sentí que había una conexión. De repente, como ya había bajado la luz de la tarde, yo empecé a ver una neblina, pero la neblina era como, yo la veía como una escalera horizontal, no vertical, sino que horizontal, enfrente de mí, y en la semioscuridad no alcanzaba a detectar qué era eso, pero de repente me muevo y veo que se está materializando un personaje a unos 10 metros, quizás, calculando en la oscuridad, y era una especie de proyección de un personaje de ellos. Le pude ver el cabello rubio, un poco largo, y era de aspecto nórdico. Entonces yo me asusté un poco, pero levanté la mano como saludando y él no se movió, quedó estático. Y luego duró la experiencia un tiempo y después se fue difuminando. Y ya estaba muy oscuro, entonces yo dije, me tengo que ir porque si no me voy a perder aquí. Y cuando llegué al campamento le conté a Sixto Paz. Le dije, Sixto, acabo de tener una experiencia. Y me dijo, sí, ellos suelen hacer eso para ver cómo reaccionas tú y ver si pues hay chance de una experiencia mayor. Entonces luego en una comunicación, yo recuerdo que en una comunicación, en un mensaje telepático, recuerdo haber escuchado que el nombre de ese personaje era Antarel. Entonces, pero son como te dijera, son como lapsos de información que fueron cayendo, ¿verdad? Y en ese entonces recibíamos bastantes mensajes. Algunos creo yo que eran mentalismos, francamente. Otros eran mensajes de cómo los grupos deberían conducirse. Bueno, esa etapa terminó y los grupos en realidad nunca han sido un grupo permanente, siempre tienen un ciclo, ¿verdad? Y aquí estábamos contando el cuento todavía. Cuando me dices Altaré, me suena también, creo que de Altaré también recibe mensajes de Ricardo González. Sí, él es un guía de la misión Rama. Él es un guía de la misión. Yo no sé si tú continúas teniendo contactos telepáticos o contactos de algún tipo con Altaré o con otro tipo. Te voy a contar, con periodicidad. ha cambiado el fenómeno. Es decir, la recepción de mensajes hoy es casi cero. Antes nosotros nos sentábamos todos los jueves y todos conectábamos mentalmente, hacíamos meditación y empezábamos a escribir las ideas que venían. Luego las comparábamos y si había algo relevante, entonces le dábamos peso y validez. Entonces ahora esas personas, bueno, ya algunos fallecieron, otros están muy enfermos, se retiraron. A mí lo que me está pasando ahora, de los últimos 3 años para acá, es que en las madrugadas alguien me empieza a dar información. Es como que yo estoy consciente de que una parte de mí está en una charla con alguien, pero esa otra parte está viendo de lejos. No sé si tenemos tiempo para contarte ese par de experiencias. Sí, creo que sí. Quizás la más verificable y la más impresionante fue una en la cual yo soñé que fue un sueño, donde yo me veía de lejos en una escena, como en una película. Pero era una película de los años 50, como que era de Elliot Ness y esos personajes, porque veía la ropa ancha, aquellos sombreros de ala ancha. Había un
un agente del gobierno que estaba conversando con ese personaje que era yo. Y le decía, mira, le decía, cuando tú hables con esa periodista, te voy a dar las preguntas que queremos que le hagas, porque lo que ella está investigando es muy importante para nosotros. Entonces él me estaba dando instrucciones, porque yo que era el personaje de esa película, iba a tener un encuentro con una periodista italiana de apellido Pinelli, quien se dedicaba a investigar casos de contactados y cómo reingresaban ellos a la sociedad después de haber tenido una experiencia tan chocante de ser llevados a otro mundo o ser llevados en una nave extraterrestre. Y yo le decía al oficial, bueno, está bien, lo único es de que no sé si voy a tener la entereza o la confianza de poder. No te preocupes, me decía, nosotros te vamos a decir cómo. Entonces, el apellido Pinelli se me quedó muy grabado, ¿verdad? Y también, bueno, yo desperté del sueño y me pareció extraño tener esa. Es como que yo estuviera recordando algo de las vidas pasadas. Antes de despertarme, alguien me dijo en el oído, esto se llama transconsciencia. La transconsciencia es el fenómeno a través del cual tú puedes regresar al pasado, revivir escenas e incluso sacar más información. Todos los seres humanos pueden hacer eso, me dijo. Y entonces yo me desperté directo a la computadora a buscar el término transconsciencia y me encuentro solo con un blog de una persona que decía que a él se le había ocurrido ese término y que tenía que ver el pasado, el presente y el futuro, pero que tampoco lo entendía muy bien. Entonces, esas sincronicidades son interesantes. Bueno, con el tiempo, hace 2 años formamos aquí en El Salvador un grupo que se llama CECIFEX. No sé si lo has escuchado. Centro Salvadoreño para la Investigación del Fenómeno Extraterrestre. Sí, pues yo Entonces, lo había leído. CECIFEX somos como 10 personas, pero los más activos somos 3. Entonces empezamos a investigar el caso de una abducción. No sé si te conté la vez pasada. Sí, algo me comentaste. Ok, sí, entonces empezamos a investigar. Fuimos al lago de Ilopango, donde el muchacho fue dejado por los alienígenas. Fuimos a hablar con la policía para ver si había una bitácora. Y la policía nos dijeron que cada 10 años votan, reciclan. Entonces no había información de ese caso. Los policías nos atendieron muy amablemente y nos dijeron de que ahí a cada rato les decían de luces y ovnis en el lago de Ilopango. Entonces investigamos. Y en esa investigación encontramos con el doctor psiquiatra que había entrevistado al muchacho abducido. Curiosamente, vive en Italia, de donde era la periodista de mi sueño. Entonces, y Morena, que es una persona que le gusta investigar, logró dar con el Facebook de él, con el email, con el teléfono incluso, y concertamos una cita. Entonces, él nos contó, él y otro psicólogo que vive aquí en El Salvador, los dos entrevistaron al muchacho, al abducido, y él nos empezó a dar su punto de vista científico. Nos dijo, él era una persona normal, un muchacho normal. Parece de que tenía un entorno de pandillas, pero sí, los tatuajes se los borraron los alienígenas. La mamá dio fe de eso. ¿Y ahora dónde está este chico? Él desapareció. Desapareció completamente. La historia sigue. Sí, cuenta. Entonces, él tenía tatuajes, uno de una virgen. Entonces los aliens se lo borraron y le dejaron solo una marca aquí en la muñeca, que era una especie de círculo con una cola. Y le dijeron de que iban a estar en contacto con él, pero que ellos lo que querían era, ellos habían perdido la capacidad de reproducirse naturalmente por una guerra que tenían, y que en ese lago tienen un laboratorio y tienen huevos. La palabra huevos no sé si es que realmente se la dijeron o fue que el muchacho se la inventó, no sé. Pero si fueran huevos, quiere decir que estos seres son de origen reptil, ¿verdad? Pero bueno, la cosa es que el muchacho obtuvimos en la pinacoteca del Palacio Nacional los recortes de la fotografía, de las noticias de periódico. Ahí están las fotos
de ese caso. Y ahí está la foto del muchacho, solo que está pixeleado y no se ve. Y ahí está él hablando. Fue una noticia en el año 96 o sea, salió en los periódicos. ¿Qué titulares? ¿Recuerdas algún titular? El titular, yo te las puedo mandar, yo las tengo, las fotos. Gracias. Bueno, hay varios titulares. Por ejemplo, uno dice, muchacho comenta, cree haber sido abducido por alienígenas, una cosa así. Pero te las puedo mandar. La cosa es que cuando hablamos con este doctor en Italia, salvadoreño, que vive en Italia, yo le comenté mi sueño. Otra sincronicidad, sí. Exactamente. Entonces le comenté mi sueño y le comenté que yo decía, mire, el apellido Pinelli. Entonces me dijo, voy a investigar. A los 15 días me manda la información de que sí existía Pinelli, pero era un hombre. Y que hoy, o sea, yo, Julio, estoy atando cabos y en realidad es una encarnación de alguien que existió en los 50, no sé. Estás en proceso, ¿no? Pero dando más información para lo curioso es que este Pinelli, que es un periodista radicado en Italia, se dedica a investigar casos extraterrestres. Organizó un foro en Italia para hablar sobre la revelación que está haciendo el gobierno de los Estados Unidos. Invitó científicos, entonces está relacionado. Entonces, ese tipo de informaciones son las que me están llegando ahora, que yo las verifico en la vida cotidiana y en realidad hay otra historia mucho más grande. Luego tuve otra especie de, digamos, de revelación de información donde me decían de que hay un grupo de alienígenas que desde los años 50 también está viviendo aquí ya en la Tierra como grupos agrícolas y que ellos en el inicio, para poder obtener moneda y comprar tierras, tuvieron que, parece que, no me acuerdo exactamente cómo decía la comunicación, algo así como que tuvieron que aprender la forma, creo que se referían a la bolsa de valores y cómo manejar la bolsa de valores para poder ganar dinero, porque ellos no tenían de dónde, y poder comprar tierras. Entonces ellos querían vivir la experiencia humana desde adentro, como cualquier persona de Alemania viene a El Salvador y quiere comprar tierras y viene con sus amigos y familia, forma una comunidad y la gente dice, los alemanes. En realidad no son alemanes. Entonces, bueno, esa comunicación fue una madrugada también que me empezaron a relatar todo eso. Con el tiempo me doy cuenta de que hay una comunidad aquí en el país, ¿sí?, de los mormones. Me estás comentando algo porque ayer estuve en Tazumal, como te comentaba, sí, y me he encontrado, es decir, estuve entrevistando, estaban haciendo un ritual, sí, porque hacen rituales nahual de los sucesores mayas que se quedan aquí en eso está muy activo ahora. Sí. Y bueno, yo no sabía y me sorprendió mucho que les dejaran hacer fuego allí dentro del centro arqueológico de Tazumal, que es impresionante. Y entrevisté, era un señor ya mayor, estaba vestido con el traje, con una especie de caraboya de pájaro, era tremendo, y me sorprendió porque yo le estaba preguntando sobre los rituales, sobre la simbología, la naturaleza, todo ese poder oculto y luego en aquel lugar tan poderoso para sus antecesores, pues que ahora continúan ellos también utilizándolo. Y me comentó, porque aquí están en El Salvador, es decir, ellos llegan viniendo desde los inicios de la humanidad, pero están aquí hay un grupo. ¿Un grupo de qué? Sí, un grupo de seres que están ya infiltrados con nosotros, entre nosotros. Yo decía, ¿te estás refiriendo a extraterrestres? Sí. Y tenía como una familiaridad con la cuestión. Yo decía, wow, está hablando de algo, además, un señor que es una especie de maestro de ceremonia, pero que yo lo encajaba dentro del mundo maya y no en el tema extraterrestre. Bueno, te das cuenta, es que todo está relacionado. Lo verán los telespectadores también de Hablo del Misterio, porque yo grabé con él una entrevista y me cuenta toda esa historia. Está relacionado, de hecho el pueblo maya dice que su origen en las Pléyades. Sí, me lo comentó. Bueno, para terminar de contarte esa historia, luego alguien me contacta de un lugar acá que se llama San José la Majada.
Es un pueblo, no te lo comenté la vez pasada, es un pueblo donde ha habido abducciones, ha habido seres extraterrestres en el parque del pueblo y han invitado a un señor que era maestro de una escuela a subir a la nave y el señor les dijo que no, que le daba miedo eso. Pero eran dos personajes altos, cabello rubio, vestidos normalmente. Entonces yo voy a investigar, ¿verdad? Siguiendo el tema. Sí, hace 3 años voy a investigar ahí, acampamos, bueno, tuve muchas fotografías donde había un sinfín de tubos y objetos redondos. Primordialmente, tubos y objetos redondos. Hay un cerro que se llama el Cerro El Pilón, que es como yo creo que es un portal. Toda esa zona es zona de cadena volcánica. Es la cadena volcánica que cruza el centro del país. Bueno, me doy cuenta de que ahí hay una comunidad de mormones. Entonces, tú sabes que los mormones siempre han estado relacionados con estos temas. Y la historia de su fundador va con la de Joseph Smith, de verdad. Sí. Entonces, sí, lo he visto por aquí. Están ahora danzando. Entonces, por aquí tienen una iglesia. No sé si por aquí cerca, en el centro, he visto una iglesia. Sí, espectacular. Sí. Bueno, el tema es que a mí me dan una información que con el tiempo se viene a confirmar después. Luego me dijeron de que íbamos a empezar a ver estallidos raros en el cielo, porque había 2 facciones de alienígenas que estaban enfrentándose. Y a los días me empiezan a enviar videos, amigos, mira esto, y se veía como que era chatarra espacial que reingresaba a la Tierra, pero no puedo confirmar si era en realidad producto de un conflicto. Lo que sí es que el año pasado, tú sabes de que ha habido más gente del gobierno de los Estados Unidos hablando de que hay una puesta en escena de una guerra alienígena, de los humanos contra los alienígenas. Y eso ahora es Vox Populi, todo el mundo lo sabe, de que están preparando esa puesta en escena, con la finalidad pues de el control global, ¿verdad? No lo sabemos si eso en realidad va a pasar o no va a pasar, pero volviendo al tema, tú me decías si yo seguía recibiendo mensajes, sí. Lo que estoy recibiendo son como especie de bloques de información que luego se van confirmando. El último que recibí fue una visión de un objeto enorme entrando a la Tierra, pero era una especie de columna de humo que venía dejando. Y está relacionado con el tema del asteroide de 2027, que yo creo que, yo percibo, ¿verdad?, que no va a pasar mayor cosa. Puede ser que lo veamos, pero no va a pasar mayor cosa. Permíteme que te pregunte, y tengo aquí los datos porque no quiero olvidar nada, de un caso también sorprendente que tú investigaste, creo que es reciente, porque fuiste con cámara de un canal de televisión muy conocido aquí, que es el caso de María Nájera, una humilde campesina que vivió una sorprendente historia, además de 4 seres que bajaron, que quisieron robarle su bebé de 5 años, aunque esto ocurrió hace mucho tiempo, creo que esto es reciente, lo tenías investigado creo que el año pasado. Ese caso sucedió en el año 97. Y curioso porque le pidieron a estos seres, un ser le pidió Chile. Sí, semillas de Chile. Sí, semillas de Chile. Ese fue un caso que nos dimos cuenta con CECIFEX y fuimos a la zona, encontramos a la mujer esta, que es una campesina. Y luego había otro testigo que era un vecino. Sí, es que en los pueblos acá en El Salvador todo el mundo se conoce. Sí, claro. Y más en el año 96, 97, que eran pueblos más pequeños, dicen que a la escuela ahí se llama San Juan de Dios, ese pueblo. Es la misma cordillera que te estoy contando, donde yo fotografié muchos objetos. Es la misma cordillera. Dicen que el profesor llamó al canal de televisión, al noticiero, y les dijo, miren, aquí hay una señora que dice, eso fue en el 96 o 97, aquí hay una señora que dice que bajó un ovni, por si la quieren entrevistar. Llegó el noticiero, la entrevistan y ella les contó. Entonces quedó grabado eso de que fue un caso real. Bueno, hace 3 años nosotros empezamos otra vez a investigar ese caso y encontramos a la señora. Y es una mujer muy humilde que vive en una casa de lámina
y que ella corta café. Cuando es temporada de café, se va a cortar a las montañas y todo. Encontramos el lugar exacto donde aterrizó la nave y donde estaba la casa donde ella vivía con su niño. Esa casa ya no existe. ¿Y el niño cuántos años tiene ahora? 35 por ahí. ¿Lo llegasteis a...? No, porque ella no nos quiso dar información de él. Yo creo que lo estaba protegiendo. Entonces, porque yo le dije, mire, ¿y su hijo recuerda algo? No, me dijo ella, él no recuerda nada. ¿Y podríamos hablar con él? No, no sé, yo no sé, no sé. Entonces se cerró. Pero el video de Madrigal Nájera, las expresiones de ella, la forma en que cuenta y relata, todo se ve tan natural y es increíble. Y sí, dice de que como a las 5:30 de la tarde vio bajar un objeto blanco que aterrizó enfrente de su casa. Su niño andaba jugando ahí. Entonces dice que el niño le dijo, mamá, mamá. Entonces vio que del objeto bajaron 4 seres pequeños como del tamaño de un niño de 10 años. Llevan unas batas blancas y que la cara era arrugada. Parecían viejitos, dice ella. Entonces que ella no sabe cómo les entendió que le dijeron, queremos darnos a tu hijo. Y ella le dijo no y se los quitó. Pero ella no sabe si fue verbal o si fue mental, porque dice de que medio les entendía, dice ella. Entonces los seres, cuando ella les dijo que no, ella se lo agarró al niño y se lo llevó para adentro de la casa, y los seres se quedaron como media hora viendo las plantas y se llevaron unos chiles y semillas de chile. Es como que los abrieron y se llevaron las semillas de chile, se metieron al nave y sale para arriba de nuevo. Curioso. O sea, es increíble. Y que se interesaran por el chile. Bueno, yo he visto muchos casos en otros lugares, otros países, que se han llevado cosas así estrambóticas o te han preguntado por cualquier cosa. O mascotas se han llevado. Mascotas, sí, unas cosas que me sorprendió mucho cuando vi el vídeo, te entrevistaban a ti como investigador. Impresionante, no es impresionante. Y a María Nájera, y me parecía... Yo tengo una nota importante en eso, y es de que siempre lo digo, que estos seres tienen protocolos de actuación, porque ellos pudieron haberse llevado al niño y no decirle nada, pero no, le pidieron permiso y ella le dijo que no. Incluso dice que quisieron ponerle un traje verde, dice ella, que era como una pijama, me dijo a mí, no sé, aquí le llamamos mameluco a eso, ¿verdad? Entonces quisieron ponérselo, dice ella, y no le quedó. Y entonces, ¿en qué momento ocurrió eso? En realidad, en el relato de ella se pierde un poco uno, porque ella tiene el léxico muy limitado. Sí, ya la vi. Ajá, entonces yo rescato eso, es decir, bueno, ellos... Tengo aquí, no sé si el dato también del propio testigo, del propio vecino, que... bueno, tengo aquí por aquí el nombre, a Luis Cepedra, que también parece ser que fue testigo en la distancia de lo que había... No, Luis solamente conoció el caso de segunda mano. Segunda mano, pero creo que fue en aquel tiempo. En ese momento, por eso. porque él fue el que me dijo que el profesor había hablado al noticiero y que habían llegado del noticiero, entonces él fue testigo de todo eso. Y él nos llevó... porque hay un casco de finca, o sea, una casa donde viven los vigilantes, y el lugar donde aterrizó el ovni está más lejos. Entonces, en el casco de finca entrevistamos a un señor ya de 85 años que recordaba el caso y dijo, sí, aquí vino ella a decir que unos señores le querían llevar el niño, y eso fue una gran noticia en el pueblo. No sé si tienes algún caso más resaltar, ya que estamos haciendo un poco los casos grandes de El Salvador. Bueno, esa zona, Julio, a mí me intriga mucho. Hay un caso de el dueño de una granja que suben, gente campesina, ¿no? Que tienen sus sembradíos y todo. Está cayendo una gran tormenta y se suben a su vehículo, agarran la carretera que va de Aguachapán hacia Santana. Es una bajada en medio de cafetales y estaba lloviendo mucho, entonces hay 2 miradores. La distancia entre un mirador y otro mirador, estamos hablando de 10 minutos. Pasar uno, llegas al otro, son 10 minutos. Entonces, en
en medio de la tormenta le dice el papá al hijo, ¿por dónde vamos? Ah, vamos por el primer mirador, le dice. Ah, pues ya vamos a llegar. Pasa una hora y lo que pudieron haber corrido en 10 minutos, pasó una hora y no habían llegado al segundo mirador. Entonces, esa zona es como una apertura, espacio-tiempo, ¿verdad? Yo creo que es por la cordillera volcánica, hay mucha energía en esa zona. Entonces tuvieron un lapso perdido de tiempo que incluso pudieron haber sido quizás abducidos, no lo sé, pero es interesante que pasan cosas muy raras. Y lo otro que te puedo contar es de que en un camino vecinal, yo fui al camino vecinal, tomé las fotografías de donde se dio el caso, venía, él se llama, no me acuerdo cómo se llama este muchacho, venía en su vehículo como a esta hora, venía su esposa y una sobrina adelante a la par de él, y la sobrina le dice, tío, ¿qué es eso que está ahí? Y arriba de un árbol, como a unos 100 metros, había un hombrecito flotando. Entonces dice que él cuando se le queda viendo al hombrecito, ve que el hombrecito estaba viendo la luna hacia el cielo y estaba flotando, estaba suspendido en el aire. Entonces él tuvo chance de calcular el tamaño, porque el tamaño del árbol y el tamaño del hombrecito dice que era como de 1 metro de altura. Le vio el traje, tenía un casco y tenía un traje plateado. Cuando el hombrecito se da cuenta de que venían ellos en el carro, lo voltea a ver y dice que de las botas del hombrecito le salen unas chispas de luz que lo envuelven y sale disparado, volando. Entonces el hombre estaba tan asustado de lo que había visto, porque dice que después de esa vez siguió pasando y siguió llegando, tal vez lo veo de nuevo, tal vez lo veo de nuevo. Entonces en esa zona ocurren muchas cosas. ¿Eso ocurre hace muchos años? ¿O? No, eso fue hace como 4 o 5 años. ¿Y tú qué crees? ¿Que es tecnología extraterrestre o tecnología nuestra? No. Yo creo que ahí hay entradas, hay portales, hay entrada y salida de esta dimensión a otros lugares. Eso es una cosa, un dilema para ti, yo creo, pues para mí también. Pero te he leído, como que aquí en San Salvador, en El Salvador en general, debe haber muchas puertas, muchas gates. Lo que pasa es que debe ser curioso. Sí, lo que pasa es que hemos fotografiado muchas cosas. Por ejemplo, en el Golfo de Fonseca, ahí hay una base submarina. Bueno, un amigo mío en Google Earth encontró una fotografía donde aparece a la par de una isla un objeto saliendo del agua, pero es un objeto enorme. Es como que fuera un portaaviones de grande, porque se ve la isla y se ve el objeto blanco. ¿Recuerdas esa foto? Sí. Esa la sacó Jaime Maussan en su entonces. Fuimos a Conchagua el año pasado y yo tomé fotos y en las fotos aparecen tubos también, blancos, suspendidos en esa zona del archipiélago. Entonces ahí hay una base, indudablemente. Ya que hablas de fotos, tengo por aquí el dato, pero otra pregunta, una foto que subiste que se ve una especie, yo lo veo claramente, una especie de ser humanoide entre las nubes. La forma. Wow. Sí. Y te puedo decir, incluso aquí está, creo que el 17 de septiembre del 2024 subiste una foto que hiciste a una nube en donde aparecía un ser. Sí, ese caso es impresionante No, porque se ve claramente. Nosotros fuimos con la cadena Al Rojo Vivo, que es una cadena latinoamericana muy conocida. Fuimos es decir, me tengo que remitir años atrás. Siempre en los 90s, alguien tomó una fotografía en el hotel Entre Pinos y en esa fotografía que tomaron, que eran de rollo, aparecen la proyección de unos seres pequeños, macrocéfalos, a la par de unas personas, ¿no? Entonces es como que fue una doble exposición. Entonces los periodistas de Al Rojo Vivo me pidieron ir al lugar y fuimos a buscar el lugar y dimos con el lugar exacto donde esa fotografía se tomó. En esa investigación fue que yo me fui a caminar y me tomó una foto a contraluz con el sol. Yo la tomo hacia arriba y el sol está arriba. Entonces, cuando me pongo a revisar la foto, veo de que en una nube hay un humanoide. Pero yo no sé cómo lo ves tú, pero es alguien como que fuera un robot.
porque no tiene facciones definidas, sí se ve como que tuviera una máscara. Claro, exacto. Tiene como una escafandra, una especie de... y luego una envoltura. Y muy simétrica robusto, y robusto, porque sí, se sí, le ven hombros. los deltoides y se Sí, ve sí, como sí, que sí. fuera levantador de pesas, ¿no? Bueno, no sé exactamente, pero sí, sí, es Sí. curioso la foto. No es un ser humano, no es un ser, sino es una especie de, vamos, una especie de humanoide. Sí. Y se ve toda la figura, que es bastante voluminosa, y luego Sí. la cabeza. Sí, Sí, entonces... Sí, sí, yo cuando lo vi dije, pues sí, se ve... O sea, no es una pareidolia. No, las claro. nubes No, no forman una forma anatómica tan perfecta, ¿no? Entonces, también en esa investigación filmé unos ovnis que andaban por ahí. Entonces, ¿a dónde va todo esto? Es que nosotros que estamos en la investigación siempre andamos acompañados. O sea, en tu material puede ser que tengas... Sí, claro, sí, posiblemente. A lo mejor lo que hicimos ayer con estos... Te lo aseguro, Nahual, Julio. que además despiertan. Ellos dicen además que están en contacto, y ese ritual sirve para eso, para contactar con otras realidades. Sí. Quién sabe, puede ser. Lo que no vimos con nuestros ojos corpóreos, posiblemente las cámaras lo captaron, no Sí, lo sé. sí, no, definitivamente. Varias cuestiones, 2 o 3 cuestiones más. Es muy importante también el tema ovni y los volcanes, porque ahora, eso ya hablábamos la última vez que estuvimos aquí, que se han visto muchos. En aquel momento, creo en el 2021, había algo por ahí, un vídeo que fue muy llamativo de la salida o del movimiento de un objeto casi dentro de uno de los cráteres, no sé si lo recuerda. Pero bueno, sí, a nivel general... Ha crecido. Sí, ¿Todavía ha crecido más? Sí, ha crecido más, porque del año, de ese tiempo para acá, básicamente cada mes estoy teniendo evidencia, gente que ha tomado fotografías o videos. Nada menos la semana pasada grabamos otro reportaje para el Rojo Vivo sobre unas luces que se grabaron desde un mirador que está en una cresta de una montaña acá. Enfrente está un cerro. El muchacho está grabando hacia el cerro porque él estaba transmitiendo una música, era como un DJ que estaba transmitiendo su show. Entonces él dejó la cámara grabando y pasan 32 luces enfrente. Es como que vieras objetos luminosos en la noche volando enfrente. Pasa uno, pasa otro. Y en ese lapso de tiempo pasaron 32 objetos luminosos. Eso es uno. Lo otro es un objeto también enorme, un plasmoide que les están dando por llamarle así plasmoide porque es plasma supuestamente, que viene despacio y lo filma un camarógrafo de televisión. Y él dice, bueno, yo lo vi y eso no puede ser aquí le llaman farolitos, no sé si conocen los farolitos. Son unos como parecido a esa textura de esa pantalla que les ponen una vela adentro y lo sueltan, son como globos, y, como bengalas parecidas. Entonces, él creyó que era un farolito, porque esos se sueltan cuando hay entierros. Y cuando ve de que el objeto lo ve más cerca y ve que es una luz sólida, enorme, que viene del Cerro San Jacinto siempre y va hacia el norte. Entonces sí, se ha triplicado la cantidad de evidencia que hay ahora y yo creo que también depende mucho de la cantidad de gente que está pendiente de ver esos objetos y publicarlos. Sí, claro. Quiero pedirte tu opinión, no me la amplíes mucho, pero sobre el tema del 2023 al 2024, recordamos todos que hubo en la Casa Blanca, en el Palacio de Congresos, en el Congreso americano, David Grass y otros miembros también de la Marina, un piloto, sobre todo David Grass, fue una convulsión, me imagino, para los ufólogos, cuando hablaba de comunicación, de intercambio científico, también hablaba de puertas dimensionales, de energías, de muchas cuestiones. Luego se ha dicho por parte de algunas corrientes ufológicas si era un instrumento para intoxicar, si realmente era real, bueno, muchas cuestiones. No sé cuál fue tu opinión. Mira, yo creo que hay dos puestas en escena, particularmente en ese tema. Porque recordemos que en canales de cable importantes como History y otros han estado sacando mucha información sobre ese tema. Y Lou Elizondo se ha vuelto una figura muy mediática. Incluso su libro ha salido. Lanzó su libro. Pero si tú te fijas, la retórica de ellos es amenaza.
ellos ven el fenómeno ovni como una amenaza y lo están metiendo a la psiquis humana como una amenaza. Sí, ciertamente. Desde ese punto de vista, siento hay un yo, juego raro. hay algo, una puesta en escena. Para mí es algo que está preparado. UAP. Sí, exacto. Entonces, siempre entrevistan a militares o a gente que ha trabajado en el gobierno y dicen, no, están invadiendo nuestro espacio aéreo y que no sabemos hablan quiénes de hostilidad. Yo tengo algunos casos incluso de lucha con militares. Ha habido hasta incluso heridos. Se habla de cosas muy curiosas. Entonces, ¿quiénes son los que están haciendo eso? Porque también, no sé si conoces el caso de Steven Greer. Me imagino que sí, ¿verdad? Bueno, él desde el 2001 está haciendo audiencias con su proyecto Disclosure Project y ha invitado a un montón de militares y expolíticos a hablar del tema, y él dice que hay un gobierno oculto que está interesado en hacer ver que este tema es una amenaza y que hay una filtración de dinero para esos proyectos oscuros que hoy podrían ser los drones en New Jersey, que los visto ahora un montón. O sea, increíble. Entonces, siento que hay dos agendas. Una es la agenda de verdad, que se está revelando la información, como la que lleva Steven Greer y otros, y la otra es la que quiere confundir. Entonces, por ahí siento yo que hay que estar muy alertas, porque con este cambio de gobierno que ha habido en los Estados Unidos, está saliendo mucha información desclasificada. Sí, hace poco lo de Kennedy, que salió desclasificado, que ha sido en tremendo. Ese memorándum. Se sabe que es la CIA, vamos, estaba claro, pero bueno. En no ese memorándum hablan de que a Kennedy lo mataron porque él iba a revelar el tema OVNI. Sí, también se comentó. Porque él iba a decir, porque también Kennedy intentó detener el conflicto nuclear. Sí. Y empezó a colaborar con los rusos en el área espacial, y que tenían temor porque en el lado oscuro de la luna estaba dominado por extraterrestres. Entonces, ¿cómo hoy estamos hablando, viendo eso? Eso hace 10 años era conspiraciones de locos. Sí. Y hoy hay un memorándum de la CIA donde habla de eso. Sí, pero lo han sacado el memorándum, hay que pararse a leerlo. Pero los medios de comunicación, yo he visto que no han expandido mucho, no se han parado en ese tipo de temas. Simplemente han dado a conocer los expedientes y punto, y que cada uno pues reflexione sobre la cuestión. Es curioso. Es curioso, porque es información de peso. Sí. Es información que te responde un montón de interrogantes que tenés en tu cabeza. Entonces, concretamente pienso de que hay dos escenas, Julio, que tenemos que estar pendientes. Vamos allá a varias, ya para terminar. Hay un tema que tú conoces muy bien, que es apasionante, que es que tú, no sé si tiene relación con lo que tú me has dicho antes, las experiencias de sueño, de comunicación que recibes, el doble cuántico y el viaje astral. Yo veo que estás bien informado. Si no, me he papado un poco de todo lo que haces y me parece apasionante. Sí. Y que tú llevas experimentando mucho tiempo sobre la cuestión. Yo hace unos 6 años estudié lo del doble cuántico, pero lo leí como leer algo y no ponerlo en práctica. Pero desde el año pasado, del año pasado para acá, yo empecé a entrar seriamente en el tema y me doy cuenta de que hay algo en el campo cuántico que te responde. Cuando tú te aperturas o abrís tu mente a contactar con esa expresión que somos nosotros mismos desdoblados en un nivel cuántico. Entonces, la base del doctor Jean-Paul Garnier, se llama el que empezó a estudiar el desdoblamiento del sueño, dice de que todos somos partícula y somos onda. Entonces, la partícula es esta materia y la frecuencia, la onda, somos nosotros a un nivel de energía. Que esa expresión de nosotros no tiene límites, ni espacio ni tiempo. Entonces a mí me pareció fascinante esa idea. ¿El doble cuántico y el viaje astral son diferentes cosas? Sí, son dos cosas diferentes. Entonces, bueno, yo empecé a tratar de contactar con esa expresión que soy yo en el campo cuántico, y he tenido un montón de respuestas. De hecho, informaciones que se han confirmado en la vida cotidiana. Sí, una vez estoy escribiendo un libro sobre eso. Estaba escribiendo en mi libro como a las 11 de la noche y una ventana que tengo de vidrio empezó a vibrar. Entonces yo dije, uy, está temblando. Aquí tiembla mucho. Sí, lo sé.
pero no estaba temblando porque yo tengo un llavero colgado y no se movía. Luego veo una maceta que estaba, dije yo, bueno, ese quizá el viento. Veo una maceta que está colgada y no se movía. Entonces me pareció interesante esa sincronicidad que yo estaba escribiendo sobre mis experiencias con el doble cuántico y que se diera esa experiencia física en esta realidad. Y me recordó aquel fragmento de la película Interestelar donde el papá está en el otro lado empujándole un libro a la hija y la hija está en el presente. Entonces me pareció interesante el relacionamiento. Luego de que las confirmaciones o las cosas que yo he pedido, porque el doble cuántico es alguien a quien tú acudes para resolver un problema, se me han resuelto, ¿verdad? O estoy en proceso de resolver muchas también. Entonces existe, es real y hay mucha información. A raíz de que yo tomé en serio el tema, he tenido sueños todas las noches. Algunos son sueños muy confusos y otros son con mucho contenido, digamos, para mi crecimiento personal. ¿Te colocas un cuadernito cerca o...? Sí, todas las noches. Yo tengo mi libreta, pues, si no... pero casi siempre son... la técnica, digamos, tiene su ventaja cuando te dice el doctor Garnier, tómese un vaso de agua antes de dormir, porque el agua es un vehículo y tú puedes programar tus células. Entonces, el hecho de tomarse el vaso de agua te obliga a levantarte en la madrugada al baño. Entonces, cuando regresas a dormirte, ahí es donde tenés las experiencias. Estás como más consciente. Entonces, yo ahí tengo los sueños, tengo la información, inmediatamente le escribo todo, ¿verdad? Luego voy a la computadora y lo paso, entonces, para que no se me olvide, porque es mucha información, todos los días. Digamos que he tenido, bueno, en el libro estoy contando todo lo que he encontrado. Haremos el libro, no sabes cuándo lo terminarás y lo veremos publicado a lo mejor. Bueno, lo terminé en diciembre, ahorita solo estamos corrigiendo el estilo. Que lo veremos entonces pronto. Sí. Y ya tenía guardada la pregunta que te he hecho al principio, que es, me hablas un poco del grupo Miles, que es un grupo que estáis trabajando. Sí. Creo que salís al aire libre a realizar meditaciones. Sí, bueno, Miles... ¿Qué movimiento por la integración de la luz en el Salvador? Sí, correcto. Miles agrupa varias filosofías. Una de ellas es la conciencia o el estudio del fenómeno extraterrestre, pero está dirigida por un grupo de sacerdotes mayas, el Consejo Maya, ¿no? Lo he visto también. Sí, y hay amigos ahí que salen a hacer meditaciones y trabajos, entonces cuando yo organizo mis campamentos, los invito y ellos se incorporan. Esta vez fuimos 13 personas a un campamento y no vimos la nave, sino que tuvimos flashes en el cielo. Estamos observando, haciendo una vigilia y se empiezan a ver flashes. Flash aquí, flash allá. Es como una especie de interacción para que sepamos que ellos están ahí arriba. Pero principalmente hablamos digamos, de el crecimiento personal y de hacia dónde va la humanidad. Principalmente de eso, ¿verdad? Para propiciar un cambio interior, porque el objetivo, siempre digo yo eso, que esto no tiene sentido si no trabajamos internamente, si nuestras acciones no impactan positivamente en nuestro entorno. Y yo siento que va creciendo. Sí, yo también creo. Bueno, aquí en el país, tú sabes, se sí. percibe diferente el tema. Sí, claro. Lo que pasa es que a nivel, yo le preguntaba a este especie de maestro, de brujo maya, pues para un urbanita que vive en Londres o en cualquier... A nivel global está ocurriendo algo extraño, estamos tan estresados, tan concentrados, el tema económico es global, es decir, hay algo que está ocurriendo realmente que tal vez si no hace un clip, no coges el tema espiritual, no vas hacia el tema, si no hace un clip. La gente está dormida con estos aparatos, los móviles, es decir, y no sé si hay una porción suficiente como vosotros o como también este grupo maya, donde está reviviendo a sus ancestros, los rituales. Yo pienso que eso está haciendo un efecto positivo, energético en el planeta. Si no, entonces, también lo decía él, si no esto hubiera explotado. Es que yo lo veo en lo cotidiano. Por ejemplo, estas ceremonias y estas agrupaciones hace 10 años se hacían una vez al año.
o 2 veces al año. Hoy hacemos ceremonias casi todos los meses y llega una gran cantidad de personas que están interesadas en la espiritualidad de los pueblos originarios. Y que, como tú ves, rescatar todo ese conocimiento y sensibilidad está directamente relacionada con el tema extraterrestre y con el autodescubrimiento, porque todo es uno. Sí, pero el lugar, yo creo, analizando un poco la situación más profundamente, el lugar lo va a hacer este lugar, el San Salvador, las circunstancias que está viviendo, un centro espiritual muy importante. Yo he estado 4 veces, como te comentaba, en Perú. Sí. Bueno, antes de estar contigo, después de estar contigo, hicimos 5 horas de radio. Yo sé, ahí en Nazca, y bueno, fue impresionante. Pero la situación en Perú, que era un centro muy importante espiritual, creo que ha cambiado hacia otros lugares. Sí. Y El Salvador se está convirtiendo, yo creo, yo lo percibo. Yo te digo que yo estoy relacionado con muchos investigadores en Centroamérica y en México, y México es, digamos que es el principal en Mesoamérica, pero en nuestro país y en Guatemala está renaciendo todo esto, y es el tema del código maya. Es eso que corre en nuestra sangre, ¿verdad? Tenemos ese llamado por la espiritualidad, y sí se percibe, como te digo, yo lo veo pues cotidianamente en la gente que está interesada en estos temas, y hay mucho interés en obtener respuestas, y más que todo existenciales. Sí, no, es necesario, como estamos viviendo en estos momentos, en esta rapidez, y algo está ocurriendo y algo va a ocurrir fuerte. Sí. Esperemos que sea positivo. Que sea positivo, exactamente. Ya para cerrar, los que nos están viendo y escuchando, siempre te lo pregunto, siempre se lo pregunto a todos los invitados, ¿cómo te pueden contactar contigo? Bueno, mi canal de YouTube, que fíjate que quiero hacer una aclaración, ¿verdad? Porque hace un año yo sentía la necesidad de transmitir todos los domingos, y de hace un tiempo para acá siento que ya terminó ese ciclo y que estoy entrando en otra etapa. Entonces ahí hay mucha información y videos. Se llama Omar Romero 33, Testigo del Contacto ET, Facebook y YouTube. Luego está TikTok como Romero ET 33, donde subo evidencia más que todo, y en Instagram también, Omar-Romero 33. Hay informaciones y la gente me pide a veces que quiere enviarme videos o fotografías, yo las analizo y las subo a mis redes. Así que ahí estamos activos. O que quieren contactar contigo porque quieren vivir alguna experiencia, alguna acampada. Sí, yo todos los años organizo 4 acampadas. Hoy empieza en mayo el invierno, es más difícil, pero siempre hay posibilidad, así es que por ahí estamos en contacto. Pues te lo agradezco enormemente, ha sido un deleite. Igualmente, Julio, gracias. Para revivir lo que decimos nosotros, vivir en su máxima esencia estos temas, ha sido apasionante. Te lo agradezco enormemente. Gracias a ti. Gracias. Cómo no, un gusto. Si lo tuyo son los misterios, esto te va a encantar. Descubre aquello que otros no se atreven a desvelar. Con la inconfundible voz de Julio Barroso, La Luz del Misterio te invita a un viaje inigualable. Durante 31 temporadas, hemos desentrañado los enigmas más recónditos de la arqueología, la criminología y la antropología. Desde Londres, transportamos a millones de oyentes a rincones mágicos y desconocidos del planeta. Cada semana te acercamos historias asombrosas y fenómenos inexplicables, sumergiéndote en un mundo donde la realidad y la fantasía se entrelazan.
No te pierdas esta experiencia única de comunicación. Síguenos en iBooks, Spotify, iTunes, Amazon y YouTube. La luz del misterio te espera. ¿Te atreves a descubrirlo?